La gracia puede ser más difícil de cumplir que la ley, porque la ley solo son actos. La gracia incluye la intención del corazón. ¿Qué prefieres? ¿La ley o la gracia? Hola, mi nombre es Javier Martínez y hoy tenemos un video nuevo. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que está muy de moda. Solo vamos a ver una parte, porque abarcarlo todo en un solo video sería un poquito complicado. Pero vamos a ver qué es mejor en cuanto a cumplir. ¿Qué es más sencillo cumplir? ¿La ley o la gracia? Y pues bueno, para empezar, obviamente todos los textos tienen, bueno, todo tiene un fundamento bíblico, pero es increíble que a veces algunos dejen de lado como ciertas porciones de la Biblia solo porque supuestamente son ley. No todo el Antiguo Testamento es ley. Hay que recordar que el Pentateuco comprende 5 libros que son los primeros que están en la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero la Biblia, o bueno, más bien la ley, se comprende de, podríamos decir, 4 libros, que es Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis no, Génesis es un libro pre-ley. El Éxodo se podría considerar porque a partir de Éxodo 20 empezamos a recibir los mandamientos de parte de Dios. Pero si nos damos cuenta y leemos, todo ya se empieza a escribir a partir de Levítico. Levítico, Números y Deuteronomio, ahí se concentra toda la ley. Todo lo que viene después, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, ya son libros un poquito históricos. Y en el caso de Isaías, Daniel, hay profetas mayores y profetas menores. Eso lo pueden buscar en internet, pueden salir de dudas en cuanto a esto. Y yo creo que en cualquier estudio, en cualquier iglesia, cuando se da discipulado, se enseña mucho esto. Entonces, solo es como un recordatorio. Ahora, entendiendo esta parte, bueno, pues vamos a ver. Este video es para darnos una idea de la diferencia que hay entre ley y gracia. No tanto cuál es mejor, sino cuál podría ser más difícil de cumplir. Al final veremos una conclusión, ¿sale? Ahora, el tema de la restitución, tomándolo como primer ejemplo. La restitución levítica viene en Levítico 6, versículo 4 y versículo 5, y dice: si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste, o el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste, o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada más un 20% adicional en el mismo día. Presentarás una ofrenda por la culpa. Es decir, si tú robabas, si tú defraudabas, estafabas, te encontrabas algo que sabías de quién era y te lo quedabas, pues tenías que pagarle a la persona una quinta parte del valor del robo, del fraude que se había cometido, y además obviamente regresarle el valor, ¿no?, de lo que se le había robado. Pero ¿qué pasa con la restitución en la gracia? Nosotros vamos a ver un ejemplo que es muy común, pero a veces no le hemos dado la dimensión correcta, y es el caso de Zaqueo. Vamos a encontrar esta parte en Lucas 19:8. Nosotros recordamos que Zaqueo era un chaparrito que un día se subió a un árbol sicómoro y Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, voy a ir a tu casa a comer, baja. Y él recibe a Jesús en su casa. Es tal el impacto que tiene Zaqueo acerca de Jesús que él hace la siguiente declaración: mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más.
Saqueo era un cobrador de impuestos, era prácticamente un desertor, un traidor a la patria de los judíos. Eh, en la época del Imperio Romano no había como no había tantos cobradores de impuestos romanos, por lo que cuando conquistaban un lugar, lo que ellos hacían era que la gente de ese mismo lugar, a cambio de ciertos beneficios, a cambio de ciertos privilegios, pues ellos cobraran los impuestos. Adquirían, por ejemplo, la ciudadanía, que la ciudadanía era muy cara. Entonces, Saqueo era un traidor porque él se había vendido al Imperio Romano para cobrarle los impuestos a los judíos. Era prácticamente de lo peor, ¿no? Se consideraba de lo peor en ese entonces a un cobrador de impuestos. La restitución es algo que cuando uno se entrega a Cristo como que nace en nuestro corazón. Entonces lo que hace Saqueo es subir la vara un poquito más. Él, como cualquier judío, pues conocía la ley, sabía, a lo mejor no era un experto, pero sí tenían ciertos principios. Todos los judíos conocen la ley y ellos saben lo que tienen que hacer en ciertas circunstancias. Este mandamiento de Levítico 6, 4 y 5 no era desconocido para los judíos. Entonces, Saqueo hace un poquito más allá y en lugar de pagarle, en lugar de hacer la promesa de pagarle a alguien una quinta parte si es que le robó algo, él dice, le devolveré 4 veces más. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que la gracia no es tan fácil. La ley es un poquito más sencilla. Ahora vamos a ver otro ejemplo. La infidelidad. En el caso del Levítico 20:10 dice, pero yo os digo que cualquiera... Ay, perdón. Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometió un adulterio serán ejecutados. Aquí lo que está diciendo la ley es que se comete el adulterio, es decir, que haya una relación sexual. Y obvio, para poder acusar el adulterio, el esposo o es el esposo que cachara a su mujer en adulterio, lo que tenía que hacer era tener testigos para poderla apedrear. Y eso puede sonar bastante fuerte, pero lo que hace Jesús es un poquito más allá. Y en Mateo 5:28 dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, no es necesario llegar al acto sexual. Con el hecho de tenerlo en la mente y haberlo ya pensado, de haberlo ya planeado, ya cometió uno el adulterio. Entonces, otra vez vemos que Jesús levanta el estatus un poquito más o levanta la vara un poquito más a comparación de la ley. La ley es muy clara. Tiene que cometerse el acto de adulterio para poderlo considerar un pecado y para poder dar un castigo. Aquí Jesús dice, no, con que el hombre desea a la mujer, ya con eso pecó en su corazón, ya se cometió el adulterio. Este es nuestro segundo ejemplo. Como tercer ejemplo, la ley dice lo siguiente: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Todos hemos escuchado ese dicho que dice ojo por ojo y diente por diente. Y a algunos nos parece bien, ¿no? Suena bastante atractivo. Si alguien me hizo algo, pues bueno, que me pague con lo mismo que me está quitando. Y aquí enumera varias cosas: ojo, diente, manos, golpes, heridas, quemaduras. Pero, ¿qué es lo que nos dice la gracia? Porque aquí la ley es muy clara. La gracia dice lo siguiente: y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Aquí hay que poner en contexto el versículo. Jesús habla acerca de un suceso muy común
y que era un derecho de los soldados romanos. Ellos podían pedirle a cualquier ciudadano o cualquier habitante de una población conquistada que le ayudara a llevar su armadura, su equipaje, sus cosas durante una milla. Eso era por la ley romana. Jesús dice, bueno, no vas a hacer eso. Si Él te pide una milla, dale 2 millas, acompáñalo 2 millas. Y volvemos a ver, Jesús vuelve a subir la vara un poquito más en la gracia. Y vamos a ver un pasaje un poquito más. Un cuarto ejemplo. Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante dice: Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero, para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Aquí vemos que está presente la ley. Entonces, como te dije, el judío común, el judío de pie, tenía ciertas cosas muy claras, como lo que se podía y lo que no se podía hacer. Era algo que ellos estudiaban desde niños y que hasta la fecha muchas veces los judíos estudian la Torá y algunos hasta las memorizan, las transcriben. Entonces, sí es algo que ellos dominan. Pero fíjate lo que dice el verso 21. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay cosas que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Versículo 22. Al oír esto, el hombre puso una cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Entonces, volvemos a ver que la gracia vuelve a subir un poquito más el estatus, vuelve a subir un poquito más la vara. Y es que es algo, la palabra dice que la intención de Dios era que la ley se hiciera carne en nosotros, es decir, no solo que se aprendiera, no era la idea de que el judío se aprendiera la ley y viendo a ver cómo la torcía o viendo a ver cómo le podía dar vuelta, como a veces nosotros hacemos con los impuestos, ¿no? O nosotros hacemos con algunos pagos que hay que hacer. No, lo que pretendía Dios era que la ley quedara guardada en nuestro corazón y se hiciera viva, empezar a tomar parte de nuestro diario vivir. Entonces, ese es el efecto que no pudo tener la ley. Dice Romanos 3, 19 y 20. Ese es el efecto que produce la ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley lo que trae es conocimiento a nuestro corazón de saber lo que está bien y lo que está mal, a nuestro conocimiento, pero en realidad no tiene un mayor efecto. No provoca, por ejemplo, que algo te sonroje. En el caso, regresando al segundo ejemplo que veíamos del adulterio, la ley no provocaba que cuando un judío o alguien viera a otra mujer que no fuera su esposa, pues por verla de manera morbosa o de manera lasciva, o pensar en su cabeza ya otras cosas, él se sonrojara, se sintiera mal. Ese efecto no lo tiene la ley. Sin embargo, vamos a ver el efecto de la gracia. Ahora, en cuanto a la gracia, nosotros tenemos al Espíritu Santo y Él provoca
un efecto en nosotros que nos explica Juan 16:8 y dice: cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Entonces, hay otro versículo que habla acerca de contristar al Espíritu Santo. Cuando nosotros cometemos pecado, lo que sucede es que el Espíritu Santo instantáneamente empieza a darnos la alerta de que estamos haciendo algo mal. Eso es un efecto de la gracia. Es el efecto que la gracia está produciendo en nosotros. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué la gracia tiene como... ¿por qué subir el listón, ¿no? Endurecer, es que no sé cómo explicarlo, como hacer los requisitos un poquito más altos. Si se dan cuenta, en cuanto a actos, no se endurecen los requisitos. Lo que sucede es que la gracia analiza el corazón. Antes, en la ley, lo que se le daba prioridad era al acto que se cometía, a lo que los demás podían ver. Y ahora en la gracia, lo que está sucediendo es que el Espíritu Santo nos redarguye en lo que no se nos está exhibiendo, lo que no mostramos. Porque nosotros podemos ser unos delante de toda la gente y en realidad detrás ser completamente diferentes. Entonces pasa mucho en algunos cristianos que tienen una doble vida. En la iglesia tú los ves pues muy bien, bien portaditos, bien vestiditos, y no tanto eso, dando testimonio, hablando propiamente, y sí, gloria a Dios, amén, aleluya. Y de repente te los encuentras en la calle, te los encuentras fumando, tomando, drogándose, a lo mejor con una mujer que no es su esposa. Y lamentablemente, o sea, la persona no ha entendido que no es el acto. La palabra no se ha encarnado en su corazón. Si la gracia es más difícil de cumplir que la ley, ¿cómo es posible entonces que nosotros podamos cumplir en la gracia? Hay un último ejemplo que podemos tomar, y es que en una ocasión Jesús, hablando con los fariseos, le dicen que Moisés les dio como permiso o la oportunidad de poder dar carta de divorcio a sus esposas. Y le preguntan, ¿no? Como si esto es realmente válido. Y Jesús dice que sí, que se les dio esa oportunidad, pero por la dureza de su corazón. Entonces, al continuar hablando con sus discípulos, porque dice que en el principio no era así, que lo que Dios había unido no lo separa el hombre. Entonces sus discípulos dicen, bueno, entonces ¿quién puede vivir esto? O sea, ¿quién puede afrontarlo? Y la respuesta está en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Y dice la palabra: mediante su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces, la gracia puede ser más difícil de cumplir que la ley, porque la ley solo son actos, y la gracia incluye la intención del corazón. Entonces, si es más complicada, ¿por qué la podemos cumplir? Simple y sencillamente porque nosotros, al aceptar a Cristo, dice la palabra que hemos recibido todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. No ser perfectos, sino todo lo que necesitamos para una vida de rectitud. Al Espíritu Santo, a Jesús como nuestro abogado delante del Padre, la posibilidad del perdón a pesar de haber cometido algún pecado, sin tener que llegar al sacrificio nuevamente de la cruz. Dice el versículo 4: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas.
Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Entonces, ¿qué prefieres? ¿La ley o la gracia? ¿Qué crees que sea más fácil poder cumplir? Yo creo que si no has logrado entender este pasaje de segunda de Pedro 1, 3 y 4, no te conviene la gracia. Espero que este video te sea de ayuda. Espero que tengas una linda semana. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y no se te olvide, en la descripción del canal vas a encontrar tips de vas a encontrar planes de lectura, un listado de iglesias donde te puedes congregar. Y bueno, si te ha servido de algo este video, compártelo con alguien más. Cualquier duda o comentario puedes dejarlo en mis redes sociales que están en la descripción del video, o también las puedes dejar aquí en los comentarios. Que Dios te bendiga nuevamente, cuídate mucho y nos vemos el viernes con más tips. Chao. Oh, antes de irme, un anuncio importante. Voy a estar haciendo una serie de videos con mi esposa. Quiero aclarar, nosotros no somos un matrimonio perfecto. Tenemos solo 5 años de matrimonio. Tuvimos un año de noviazgo y más detalles que iremos contando en los videos que vienen. Pero queremos como dar algunos consejos a jóvenes, a novios, a solteros, incluso a algunos matrimonios que estén empezando o que a lo mejor nuestra vida, nuestro testimonio les pueda hacer de ayuda. Entonces espérenos muy pronto. Yo sé que hice un anuncio en Facebook hace mucho tiempo, pero ya están por venir. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Chao, ya me voy. Cero eres tú. Me emociona conocerte, simplemente te necesito.